Hay nombres que ya no pertenecen a la historia, pertenecen a la noche. Se han convertido en sinónimos del miedo. Drácula. Para millones de personas en todo el mundo, este nombre evoca una sola imagen: el vampiro aristocrático, el pálido conde de Transilvania que duerme en un ataúd y bebe la sangre de los vivos. Pero, ¿y si la historia de terror más famosa de todas no es más que la sombra, el eco distorsionado de otra historia, mucho más real y quizás más aterradora? Este es el relato del hombre cuyo nombre fue robado por un monstruo. La narración de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia del siglo XV, también conocido como Vlad Drácula, el hijo del dragón. Esta es la historia de cómo se convirtió en uno de los gobernantes más crueles de la historia, pero que en su país, Rumanía, es venerado hasta el día de hoy como un héroe nacional, defensor de la patria y de la fe. Es un intento por comprender su mundo, la frontera sangrienta entre la Europa cristiana y el avance del Imperio Otomano, un lugar donde la crueldad no era un vicio, sino el único lenguaje para sobrevivir. La historia seguirá su camino. Desde una infancia humillante como rehén en la corte del sultán otomano, hasta su guerra de guerrillas desesperada contra el conquistador de Constantinopla. Se contará cómo nació su apodo más terrible, Tepes, el empalador, y cómo su principal método de guerra, el terror psicológico, dio origen al Bosque de los Empalados, que horrorizó incluso a los guerreros más curtidos. Y finalmente, es una exploración de cómo, 400 años después de su muerte, su nombre y su leyenda negra fueron tomados y transformados para siempre por un escritor islandés, quien creó un mito inmortal y borró la línea entre el gobernante cruel y el rey de los no muertos. Esta es la historia de cómo nacen los monstruos, tanto los reales como los ficticios. Para comprender al hombre que se convirtió en Drácula, primero hay que entender su mundo. Los Balcanes de mediados del siglo XV eran un caldero hirviente, una fisura entre dos mundos. Desde el oeste presionaba el reino de Hungría, que se consideraba el último bastión del mundo cristiano. Desde el este avanzaba implacablemente el Imperio Otomano, una fuerza joven, depredadora e increíblemente poderosa que acababa de aplastar a Bizancio. Y entre estos dos titanes, como en un yunque, yacían los pequeños y fragmentados principados de Serbia, Bosnia y Valaquia. Valaquia, la patria de Vlad, no era un estado, sino un eterno campo de batalla. Era una tierra de bosques densos e impenetrables, de altas montañas y de gente ruda. Sus gobernantes, los voivodas, no gobernaban, sobrevivían, maniobrando constantemente entre las dos grandes potencias. Un día juraban lealtad al rey húngaro, al día siguiente pagaban tributo al sultán otomano. La lealtad era una moneda que se devaluaba rápidamente, y la traición, el método más fiable para mantenerse en el poder. Fue en este mundo de intrigas y guerras donde, alrededor de 1431, nació Vlad III. Su padre, Vlad II, era el príncipe de Valaquia, un hombre ambicioso y astuto. Poco antes del nacimiento de su hijo, fue admitido en la elitista Orden del Dragón, una orden de caballería creada por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo, para defender la cristiandad de los otomanos. Vlad II estaba tan orgulloso de ello que acuñó monedas con la imagen de un dragón y lo convirtió en su símbolo. Por ello recibió el apodo de Dracul, que en el rumano de la época significaba el dragón. Su hijo, Vlad III, recibió en consecuencia el nombre de Drácula, que literalmente significa hijo del dragón. Originalmente, este nombre no era una maldición, sino un signo de pertenencia a una orden de élite de defensores de la fe. La infancia del joven hijo del dragón fue corta. Aprendió a montar a caballo, a manejar la espada y el arte de la guerra casi desde que aprendió a caminar. Pero la lección más importante no la recibió en el campo de entrenamiento, sino en los pasillos de la alta política. Su padre, Vlad Dracul, intentaba jugar a dos bandas. Era vasallo de Hungría, pero para mantener la paz se veía obligado a pagar tributo también al sultán otomano Murad II. El sultán no confiaba en su inconstante vasallo valaco, y en 1442, para garantizar su lealtad, exigió a Vlad Dracul la prenda más terrible que un gobernante podía dar:
sus propios hijos. Así, a la edad de unos 11 o 12 años, el joven Vlad Drácula y su hermano menor y más apuesto, Radu, fueron enviados al Imperio Otomano. No fue un cautiverio ordinario. Era un sistema de rehenes de honor, el de Psirme, que los otomanos utilizaban para educar a las futuras élites de los pueblos conquistados. Los niños no vivían en una mazmorra, sino en la corte del sultán en Adrianópolis, rodeados de lujo y comodidades. Se les enseñaban las mejores ciencias de la época: lógica, filosofía, el Corán. Aprendieron los idiomas turco y persa. Y, por supuesto, se les instruyó en el arte militar al estilo otomano. Pero esta jaula dorada fue un infierno para el joven Vlad. Era un rehén, un peón en un juego ajeno. Su vida y su libertad dependían por completo de las maniobras políticas de su padre. Vio el poder absoluto e ilimitado del sultán, que podía ejecutar y perdonar con un simple gesto de la mano. Vio las intrigas del harén y la lucha despiadada por el poder. Y vio los métodos con los que se mantenía ese poder. Fue aquí, en la corte otomana, donde vio por primera vez y posiblemente estudió el arte del empalamiento, la forma de ejecución favorita de los turcos para los criminales de Estado y los rebeldes, diseñada para aterrorizar y demostrar un control total. Los dos hermanos reaccionaron de manera diferente a estas condiciones. El menor, Radu, gracias a su belleza y a su carácter dócil, se adaptó. Se convirtió al Islam, se hizo favorito y amigo del hijo del sultán, el futuro Mehmed II, el conquistador de Constantinopla. Radu encontró su lugar en ese mundo. Vlad, en cambio, era diferente, orgulloso, irascible y obstinado. Odiaba a sus carceleros. Se resistía, era insolente, por lo que, según la leyenda, fue castigado repetida y brutalmente. Estudiaba, pero no para servir, sino para vengarse algún día. Absorbió la táctica otomana, los métodos de gobierno otomanos y la crueldad otomana, para en el futuro volver esas armas contra sus maestros. Fue aquí, lejos de casa, en el corazón del imperio enemigo, donde recibió la noticia que transformó su odio en una sed de venganza glacial y absorbente. En 1447, su padre, Vlad Dracul, y su hermano mayor, Mircea, fueron víctimas de otra traición. Los poderosos boyardos valacos, la aristocracia local, descontentos con su política, conspiraron con el voivoda húngaro Juan Hunyadi. Vlad Dracul fue capturado y asesinado en los pantanos cerca de Bucarest. El destino de su hermano mayor, Mircea, fue aún más terrible. Le cegaron con hierros al rojo vivo y luego lo enterraron vivo. La noticia llegó a Vlad en Adrianópolis. En un instante, se convirtió en huérfano y heredero de un trono en el que se sentaban los asesinos de su padre. Estaba solo, en manos del enemigo, y su hogar había sido tomado por traidores. En ese momento, algo se rompió en su alma, y al mismo tiempo, algo se forjó en acero. Aprendió las dos lecciones principales que definirían el resto de su vida. Lección primera: el poder es absoluto. O lo posees de forma indivisa y despiadada, o te aplastan. La concesión es el recurso de los débiles y conduce a la muerte. Lección segunda: no se puede confiar en nadie. Especialmente en los boyardos, que por su propio beneficio están dispuestos a vender tanto a su señor como a su país. De este fuego de humillaciones, miedo y sed de venganza, surgió no un niño, sino el futuro Vlad el Empalador. Los turcos, sin quererlo, habían creado su arma más terrible. Lo liberaron de su cautiverio, colocándolo en el trono de Valaquia como su marioneta, para que gobernara en su nombre. Aún no sabían que el hijo del dragón nunca sería la marioneta de nadie. En 1448, Vlad Drácula, de 17 años, regresó a Valaquia. Pero no regresó como el libertador de su patria. Regresó al frente de un destacamento otomano, proporcionado personalmente por el sultán Murad II. Era un instrumento, un peón en el gran juego geopolítico. Su tarea era derrocar al príncipe reinante, Vladislav II, que era un títere de Hungría. Vlad aprovechó un momento que la historia solo ofrece una vez. Vladislav II, cumpliendo con su deber de vasallo hacia el poderoso voivoda húngaro Juan Hunyadi, había partido con todo su ejército a los Balcanes para participar en la grandiosa batalla de Kosovo. Valaquia había quedado indefensa.
el camino al trono estaba libre. Con la ayuda otomana, Vlad entró sin mucha dificultad en la capital, Targoviste, y se sentó por primera vez en el trono de su padre asesinado. Pero su triunfo fue breve y amargo, como el destello de un relámpago en una noche de tormenta. Era un extraño en su propio país. Los boyardos valacos, la aristocracia poderosa, codiciosa y eternamente intrigante, lo miraban con indisimulada desconfianza. Para ellos, era un turquito, un muchacho criado en la corte del enemigo que bailaba al son que le tocaba el sultán. No tenía ejército propio, ni el apoyo de la nobleza, ni dinero. Se sentaba en el trono, pero ese trono estaba sobre hielo. Apenas 2 meses después, el hielo se resquebrajó. Vladislav II, que había sobrevivido a la catastrófica batalla de Kosovo para los cristianos, regresó a Valaquia con los restos de las tropas húngaras. Vlad Drácula, sin fuerzas para resistir, se vio obligado a huir. Su primer reinado, que duró solo unas pocas semanas, terminó apenas había comenzado. De nuevo era un exiliado, un refugiado político cuya vida no valía un centavo. Comenzaron 8 largos y oscuros años de peregrinaje que templaron definitivamente su carácter y transformaron la sed de venganza juvenil en un instrumento político frío y calculador. Primero buscó refugio con los otomanos, pero para el sultán ya era material gastado, un proyecto fallido. Además, los turcos habían firmado la paz con Hungría, y mantener a un pretendiente al trono valaco se había vuelto políticamente inconveniente para ellos. Entonces se dirigió al norte, al vecino Principado de Moldavia, donde gobernaba su tío materno, Bogdan II. Allí, lejos de las intrigas otomanas y de la influencia húngara, encontró por fin una paz y un respeto temporales. En la corte moldava no era un rehén, sino un príncipe en el exilio. Continuó su educación militar, estrechó lazos con su primo, el joven Esteban, quien en el futuro pasaría a la historia como Esteban el Grande, el mayor héroe de Moldavia. Esta amistad, forjada en banquetes y ejercicios militares conjuntos, se convertiría en una de las pocas páginas luminosas de su sombría vida. Pero también este periodo de calma terminó en sangre. En 1451, el tío de Vlad, Bogdan II, fue asesinado a traición durante un banquete de bodas por su hermanastro, Petru Aron. Vlad y Esteban, que se encontraban en el mismo banquete, lograron escapar milagrosamente, salvando sus vidas. Este episodio fue para Vlad otra amarga lección. La traición es la norma de la vida. Puede venir de donde menos te lo esperas, incluso de tu propia familia, y a menudo llega con una sonrisa y una copa de vino en la mano. Y entonces, desesperado, Vlad hizo el movimiento más impensable y pragmático de su vida. Se dirigió a Transilvania, bajo la protección de su archienemigo, el voivoda húngaro Juan Hunyadi, el mismo hombre que había sido responsable del derrocamiento y la muerte de su padre. Fue un paso que requería un autocontrol increíble. Vlad tuvo que mirar a los ojos al asesino de su familia, servirle, sonreírle, ofrecerle sus servicios. Acudió a su enemigo para pedirle ayuda en la lucha contra otro enemigo. Hunyadi, como político experimentado, valoró este gesto. Vio ante sí no a un niño, sino a un guerrero decidido, lleno de una furia fría, cuyo conocimiento del ejército turco, de su táctica y de las intrigas de su corte era inestimable. El mundo estaba cambiando. En 1453 ocurrió un suceso que conmocionó a todo el mundo cristiano. El joven y ambicioso sultán Mehmed II, amigo de la infancia del hermano de Vlad, Radu, conquistó Constantinopla. El milenario imperio bizantino había caído. La amenaza otomana se cernía sobre Europa con una fuerza nunca antes vista. En esta nueva realidad, las viejas enemistades pasaban a un segundo plano. Hunyadi necesitaba un experto en los otomanos, y Vlad Drácula era el mejor candidato. Así comenzó el periodo más humillante, pero también el más instructivo, de la vida de Vlad. Se convirtió en consejero en la corte de Hunyadi. Se tragó su orgullo y su odio, aprendió la táctica húngara, observó la política europea, esperó. Era una serpiente agazapada en la hierba, esperando el momento de atacar. Y ese momento llegó. Hacia 1456, Vladislav II, el gobernante de Valaquia, sintiendo el cambio en el equilibrio de poder tras la caída de Constantinopla, comenzó a llevar a cabo una política abiertamente pro-otomana,
traicionando los intereses de Hungría. Para Juan Hunyadi, que preparaba una gran cruzada para levantar el asedio otomano de Belgrado, esto fue una puñalada por la espalda. Necesitaba urgentemente un gobernante leal en Valaquia que cubriera su flanco sur, y su elección recayó en Vlad. Hunyadi le dio a Vlad un pequeño destacamento de mercenarios transilvanos y su bendición. Vlad Drácula invadió Valaquia. Ya no era el tímido intento de un niño rehén. Era el regreso de un guerrero curtido de 25 años que sabía exactamente lo que quería. Localizó a su viejo enemigo, Vladislav II. La leyenda cuenta que se enfrentaron en un duelo singular, y Vlad mató personalmente con su espada al hombre que lo había exiliado 8 años antes. Así, en el verano de 1456, Vlad Drácula se sentó por segunda vez en el trono de su padre. Pero ahora no era un peón en manos ajenas. Era el príncipe. Era el amo de su tierra. 8 años de exilio, humillaciones y traiciones le habían enseñado todo lo que necesitaba saber sobre el poder en este mundo cruel. Miró a sus boyardos, a los mismos hombres que habían traicionado a su padre y enterrado vivo a su hermano, y en sus ojos no había perdón. Sabía que para conservar ese trono no bastaba con ser fuerte. Había que ser despiadado. Había que ser terrible. Había que infundir un miedo tal que la sola idea de la traición provocara un terror glacial. El baile con el trono había terminado. Comenzaba la era del empalador. Una vez afianzado en el trono de Valaquia en 1456, Vlad Drácula se enfrentó a 2 amenazas principales. La primera era externa, el poderoso imperio otomano al sur y el no menos ambicioso reino de Hungría al norte. Pero la segunda amenaza era mucho más insidiosa y peligrosa. Provenía del interior. Eran los boyardos valacos, una aristocracia poderosa, rebelde y eternamente intrigante. Eran los mismos hombres que durante décadas habían derrocado y entromisado a los príncipes como si fueran marionetas. Forjaban alianzas secretas con turcos y húngaros, anteponiendo sus riquezas personales a los intereses del país. Eran los mismos clanes que habían traicionado y asesinado a su padre y a su hermano. Vlad sabía que mientras los boyardos conservaran su poder, su propia vida y la independencia de Valaquia penderían de un hilo. Resolvió este problema no solo con crueldad, sino con una crueldad teatral y ejemplar, que debía borrar para siempre la idea misma de la traición de la memoria del pueblo. Una leyenda, una de las más famosas y sangrientas, cuenta que poco después de su ascensión al trono, en la Pascua de 1457, Vlad invitó a su palacio de Targoviste a cientos de boyardos con sus familias. Era un gesto de reconciliación, un banquete que debía simbolizar el comienzo de una nueva era. Los boyardos, sin sospechar nada, acudieron a la fiesta con sus mejores galas. Durante el banquete, Vlad, según la leyenda, se levantó y les hizo una sola pregunta. ¿A cuántos príncipes recordáis en este trono durante vuestras vidas? Los boyardos, tratando de complacerlo, comenzaron a jactarse de su longevidad y experiencia política, nombrando a 5, 10, 20 gobernantes a los que habían sobrevivido. Las respuestas variaban, pero la esencia era la misma. Ellos siempre habían estado allí, mientras que los príncipes iban y venían. Esa respuesta se convirtió en su sentencia de muerte. Son precisamente vuestras rencillas y traiciones la causa de tan frecuentes cambios de poder, exclamó Vlad enfurecido. A una señal suya, los guardias irrumpieron en la sala. Lo que sucedió a continuación fue el comienzo de su leyenda negra. Todos los boyardos viejos y débiles, aquellos a quienes consideraba los principales culpables de la agitación, fueron sacados a la plaza frente al palacio y empalados de inmediato. Sus gritos se convirtieron en la aterradora banda sonora del nacimiento de un nuevo orden. A los boyardos jóvenes y sanos, junto con sus esposas e hijas, con sus ropas de fiesta, Vlad los envió a pie a las montañas, a las ruinas de la antigua fortaleza de Poenari. Allí los obligó a trabajar día y noche, sin descanso, acarreando piedras y mezclando cal, hasta que sus costosos vestidos se convirtieron en harapos y ellos mismos caían muertos de agotamiento. Así, según la leyenda, construyó su famosa fortaleza, su nido de águila, literalmente sobre los huesos de la vieja aristocracia. Si este banquete de Pascua ocurrió exactamente como lo describen las leyendas,
Los historiadores lo debaten hasta hoy. Pero la esencia permanece inalterada. Vlad Drácula llevó a cabo una purga total y despiadada de la vieja élite, reemplazándola con hombres nuevos y leales de origen no noble que debían su ascenso exclusivamente a él. Habiendo eliminado la amenaza política interna, se ocupó del segundo problema que asolaba el país: la corrupción y la delincuencia generalizadas. Y aquí sus métodos fueron igualmente radicales. Declaró la guerra al robo, a la mentira y a la pereza. Su arma principal fue la estaca. El empalamiento era una ejecución agónica, lenta y humillante, que había aprendido de los otomanos. A la víctima, por lo general, se la sentaba sobre una estaca de madera afilada y engrasada, que luego se introducía lentamente en el cuerpo por su propio peso, sin dañar los órganos vitales. La agonía podía durar horas, y a veces días. No era una simple ejecución, era un espectáculo de terror, diseñado para lograr el máximo efecto psicológico. Vlad aplicó este método a todos, sin distinción de rango ni origen. Cualquiera que fuera sorprendido en un delito grave, ya fuera un boyardo, un comerciante, un monje o un simple campesino, terminaba su vida en una estaca. Las leyendas, recogidas en crónicas alemanas y rusas, están llenas de historias sobre su justicia. Una de las más famosas es la historia de la Copa de Oro. Para demostrar cuán seguro se había vuelto su país, Vlad, según la tradición, ordenó colocar junto a un pozo en la plaza principal de Targoviste una gran copa de oro puro para que cualquier viajero pudiera beber. Durante todo su reinado, nadie se atrevió a robar esa copa. Otra historia cuenta la de un comerciante que se quejó a Vlad de que le habían robado su bolsa de dinero. Vlad ordenó encontrar al ladrón, y al comerciante le devolvieron una bolsa en la que había una moneda de más. Cuando el comerciante devolvió la bolsa e indicó honestamente la moneda sobrante, Vlad le dijo: «Vete en paz. Si no hubieras hablado de esta moneda, habrías ocupado el lugar del ladrón en la estaca». Fue implacable con los mendigos y vagabundos, a quienes consideraba parásitos inútiles. La leyenda cuenta que los reunió a todos en una gran casa con el pretexto de un banquete, y luego cerró las puertas y prendió fuego al edificio, declarando que libraba al país de una carga. Fue cruel con las esposas infieles y los campesinos perezosos. Sus métodos eran monstruosos, pero, paradójicamente, funcionaron. Las crónicas de la época, incluso las hostiles, reconocen que durante los años de su gobierno, en Valaquia reinó un orden nunca antes visto. La delincuencia fue prácticamente erradicada. La honestidad no se convirtió en una virtud, sino en una condición para la supervivencia. Fue en este periodo cuando recibió su segundo apodo, turco, Caciqui, que significa el empalador. Los rumanos lo tradujeron como Tzepes. Y bajo este nombre, Vlad Tzepes entró en la historia mundial. Su gobierno no fue una simple tiranía. Fue un intento radical y sangriento de modernización. Fortaleció el poder central, creó una nueva aristocracia leal a él, reorganizó el ejército, fomentó el comercio, bajo la condición de una honestidad absoluta, y construyó nuevas iglesias y monasterios. Fue un gobernante cruel, pero eficaz. Habiendo fortalecido su poder dentro del país, se sintió lo suficientemente fuerte como para desafiar a su principal enemigo exterior. Dejó de pagar el tributo al sultán otomano. Fue un acto de una audacia inaudita, equivalente a una declaración de guerra a la potencia más poderosa del mundo. El sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, montó en cólera. No podía tolerar tal insulto de su antiguo rehén y vasallo. El conflicto era inevitable. Vlad Tzepes, el empalador de Valaquia, se preparaba para su principal y más terrible guerra. Una vez consolidado su poder en Valaquia con mano de hierro, Vlad Tzepes se sintió listo para su misión principal y existencial: la liberación del yugo del Imperio Otomano. No fue una simple decisión política, fue una vendetta personal. El sultán Mehmed II, que gobernaba en Estambul, no era un simple enemigo. Era el amigo de la infancia de su hermano Radu, el símbolo del poder que lo había mantenido como rehén, el culpable indirecto de la muerte de su familia. Vlad conocía a su enemigo desde dentro, conocía su fuerza, sus ambiciones, pero también conocía su psicología.
y se disponía a golpear no solo al ejército del sultán, sino también a su mente. Todo comenzó con un acto de audacia inaudita. En 1459, Vlad se negó a pagar el tributo anual al sultán, 10.000 ducados y 500 niños para el cuerpo de Genízaros. Fue una declaración de guerra directa. Mehmed II, el conquistador, el subyugador de Constantinopla, no podía tolerar tal insulto del gobernante de un diminuto principado vasallo. Pero, ocupado en otras guerras, decidió actuar primero con astucia. Envió a Valaquia una embajada encabezada por el griego Catabolinos con la exigencia de pagar inmediatamente el tributo y presentarse en la corte del sultán. Al mismo tiempo, envió a su general Hamza Pasha con un destacamento de 1.000 jinetes para que le tendiera una emboscada y capturara a Vlad vivo. Pero Vlad, cuya red de espionaje era excelente, conocía el plan. Organizó su propia doble emboscada. Recibió a los embajadores turcos, pero luego rodeó y capturó tanto a ellos como al destacamento de Hamza Pasha. Lo que hizo a continuación se convirtió en su seña de identidad. Ordenó empalar a todos los turcos cautivos. A Hamza Pasha, como el de más alto rango, se le reservó la estaca más alta en señal de respeto a su posición. La leyenda también cuenta que cuando los embajadores del sultán se presentaron ante él, se negaron a quitarse los turbantes, aludiendo a las costumbres de su fe. Vlad, con una sonrisa glacial, declaró que les ayudaría a fortalecer sus costumbres y ordenó que les clavaran los turbantes a la cabeza con clavos. Ya no era política, era terror, calculado para transmitir al sultán un simple mensaje. Las reglas de la guerra ya no se aplican aquí. A continuación, en el invierno de 1462, Vlad llevó a cabo una audaz incursión al sur, al otro lado del Danubio, en el propio territorio del Imperio Otomano. Arrasó a sangre y fuego las tierras búlgaras, quemando ciudades y aldeas, aniquilando las guarniciones turcas. Envió a su aliado húngaro, el rey Matías Corvino, sacos con narices y orejas cortadas como prueba de sus victorias, jactándose en una carta de haber matado a más de 23.000 turcos y búlgaros, sin contar a los que fueron quemados en sus casas o cuyas cabezas no fueron presentadas por mis guerreros. La paciencia de Mehmed II se agotó. Dejó a un lado todas las demás conquistas y reunió el segundo ejército más grande de la historia del Imperio Otomano, solo superado por el que tomó Constantinopla. Según diversas estimaciones, entre 150.000 y 250.000 hombres, incluidos los cuerpos de élite de los genízaros, marcharon sobre Valaquia. Era una expedición punitiva. Su objetivo no era solo conquistar, sino borrar a Vlad Drácula y a su país de la faz de la tierra. Contra esta armada, Vlad podía oponer no más de 30 a 40.000 soldados. En una batalla abierta, no tenía ni la más mínima oportunidad. Y entonces comenzó una guerra que pasaría a los anales del arte militar como un modelo de guerra asimétrica, de guerrilla. Convirtió todo su país en una trampa mortal. Retirándose ante el enorme ejército otomano, aplicó la táctica de tierra quemada en su manifestación más terrible. Las aldeas fueron incendiadas, las cosechas destruidas, los pozos envenenados con cadáveres. Dejó tras de sí un desierto donde el vasto ejército del sultán no podía encontrar ni comida ni agua limpia. Pequeños destacamentos de jinetes valacos, que conocían cada bosque y cada pantano, atacaban constantemente las avanzadillas y los grupos de forrajeo turcos. Tendían emboscadas, cortaban las líneas de suministro y se disolvían de inmediato en los bosques. El ejército otomano avanzaba por una tierra hostil y vacía, perdiendo hombres no tanto en combate como por el hambre, la disentería y el miedo constante. La culminación de esta audaz campaña fue el legendario Ataque Nocturno. El 17 de junio de 1462, Vlad, conociendo la ubicación exacta del campamento del sultán, se decidió a un movimiento demencial. Decidió no solo atacar el campamento, sino irrumpir hasta la tienda del propio Mehmed y matarlo, descabezando así a todo el ejército otomano. Al frente de un destacamento de élite de 7-10.000 de sus mejores jinetes, muchos de los cuales iban vestidos a la usanza turca y hablaban turco, se infiltró al amparo de la noche en el enorme y durmiente campamento otomano. Comenzó la masacre.
Los valacos, con antorchas y gritos, arrasaron el campamento, matando a los turcos somnolientos, incendiando las tiendas, cortando las cuerdas de las carpas para que cayeran sobre los soldados. En el campamento reinaron el caos y el pánico. Los turcos, sin entender lo que pasaba, comenzaron a luchar entre sí en la oscuridad. Vlad y su destacamento se abrieron paso a sablazos, luchando por llegar al centro del campamento, donde creía que se encontraba la tienda del sultán. Pero por error, atacaron las tiendas de dos grandes visires. El propio Mehmed, mostrando una gran sangre fría, organizó la defensa alrededor de su tienda con la ayuda de los genízaros. Al darse cuenta de que el factor sorpresa se había perdido, Vlad, al amanecer, dio la orden de retirada, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Desde un punto de vista militar, el objetivo principal, el asesinato del sultán, no se había logrado. Pero el efecto psicológico fue colosal. El ejército otomano, considerado invencible, había sido humillado. El propio sultán casi muere en su propio campamento. Los soldados estaban desmoralizados, presa de un terror supersticioso ante este enemigo escurridizo y diabólicamente astuto. Pero el golpe más terrible a la psique del ejército otomano aún estaba por llegar. Mehmed, a pesar de todo, continuó avanzando hacia la capital de Valaquia, Targoviste. Y allí, a pocos kilómetros de la ciudad, el ejército entró en un amplio valle. Lo que vieron allí hizo estremecerse incluso al propio sultán. Ante ellos se extendía el bosque de los empalados. En un enorme campo, de 3 kilómetros de largo por 1 de ancho, se alzaban miles de estacas. Y en cada una de ellas se descomponía el cadáver de un turco cautivo. Unos 20.000 cuerpos. En el centro de este espantoso bosque, en la estaca más alta, en señal de honor, colgaba el cuerpo de Hamza Pasha, el mismo general que Vlad había capturado al principio de la guerra. No fue una simple ejecución. Fue una grandiosa y monstruosa obra de arte del terror. Un mensaje escrito con cuerpos putrefactos. Decía: «No os tengo miedo. Convertiré vuestra muerte en mi triunfo. Esto es lo que le espera a todo el que pise mi tierra». Incluso Mehmed II, el conquistador, que había visto ríos de sangre bajo las murallas de Constantinopla, quedó impresionado. Los historiadores transmiten sus palabras, llenas de una mezcla de horror y un involuntario respeto. ¿Cómo puedo arrebatarle el país a un hombre que es capaz de tales cosas, que utiliza su poder y a sus súbditos de esta manera? Puede lograr grandes cosas. El sultán comprendió que no se enfrentaba a un gobernante ordinario, sino a algo más allá de la comprensión humana. Ordenó acampar, pero por la noche nadie pudo dormir. El hedor y el horror del bosque eran insoportables. La guerra de un hombre contra un imperio había llegado a su apogeo. No había derrotado al ejército otomano, pero había quebrado su espíritu. Mehmed el Conquistador, que no había perdido una sola batalla, dio media vuelta y abandonó Valaquia. Vlad Tepes había vencido, pero aún no sabía que el sultán había dejado tras de sí un arma más terrible que los genízaros: la traición. La retirada del inmenso ejército de Mehmed II fue para Vlad Drácula el mayor de los triunfos. La pequeña Valaquia, al parecer, había detenido sin ayuda a la invencible maquinaria del Imperio Otomano. Vlad, el hijo del dragón, se convirtió en una leyenda en toda Europa oriental. El atleta de Cristo, como lo llamaban algunos. Esperaba que ahora, después de tal demostración de fuerza y determinación, los gobernantes cristianos, principalmente su soberano, el rey húngaro Matías Corvino, le proporcionarían la ayuda militar y financiera prometida para expulsar definitivamente a los turcos de los Balcanes. Esperaba refuerzos, esperaba reconocimiento, esperaba el inicio de una nueva cruzada. Pero en su lugar, recibió una puñalada por la espalda. Mehmed II, al retirarse, empleó un arma más temible que cualquier ejército: la diplomacia y la traición. Dejó en Valaquia un importante contingente militar, pero su principal fuerza de choque no fue un general, sino el hermano menor de Vlad, Radu. El mismo Radu que había crecido con Vlad en la corte otomana, pero que, a diferencia de él, se había convertido al Islam y se había hecho amigo íntimo del sultán.
Los turcos lo proclamaron el nuevo y legítimo príncipe de Valaquia. Comenzó una guerra civil fratricida. Por un lado estaba Vlad, un gobernante cruel pero independiente, un héroe de la guerra de guerrillas. Por otro, Radu, apodado el Hermoso, encantador, refinado, que prometía paz y prosperidad bajo el protectorado otomano. Los boyardos valacos, agotados por la guerra total e interminable de Vlad y aterrorizados por su crueldad, comenzaron a dudar. Radu les ofreció una alternativa simple y tentadora: paz, comercio y la conservación de sus privilegios a cambio de la lealtad al sultán. Uno tras otro, los clanes aristocráticos que Vlad había perdonado o encumbrado comenzaron a pasarse al bando de su hermano. Vlad, cuyo pequeño ejército estaba diezmado por la guerra contra Mehmed, se encontró aislado. Continuó luchando, pero ahora no solo contra los turcos, sino también contra su propio pueblo. No estaba perdiendo batallas, estaba perdiendo la guerra por los corazones y las mentes. En esta situación desesperada, toda su esperanza recaía en el rey húngaro Matías Corvino. Vlad se dirigió al norte, a Transilvania, para reunirse personalmente con Matías, que avanzaba a su encuentro con un gran ejército, y convencerlo de que interviniera de inmediato. Creía que con sus fuerzas unidas podrían derrotar a Radu y a los turcos y devolverle el trono. Pero no sabía que su destino ya estaba sellado. Matías Corvino, un político astuto y pragmático, se encontraba en una posición difícil. El dinero que había recibido del Papa y de Venecia para la cruzada contra los turcos ya lo había gastado en sus propios asuntos internos. Iniciar una guerra grande y costosa contra el Imperio Otomano por un vasallo tan incontrolable, cruel e impredecible como Vlad no le convenía. Además, los mercaderes sajones de Transilvania, a quienes Vlad había recortado sus privilegios comerciales, se quejaban constantemente de él al rey, pintándolo como un monstruo. Matías necesitaba una excusa para no iniciar la guerra y, al mismo tiempo, salvar las apariencias ante Europa. Y encontró esa excusa. En lugar de unirse a Vlad como un aliado, Matías ordenó su arresto. Como justificación de este acto pérfido, se presentó un documento, unas supuestas cartas interceptadas de Vlad al sultán Mehmed. En estas cartas, Vlad, supuestamente, ofrecía al sultán su ayuda para la conquista de Hungría a cambio de que le devolvieran el trono de Valaquia. Los historiadores todavía debaten si estas cartas eran auténticas o una hábil falsificación ordenada por Matías. Pero el resultado fue el mismo. El héroe del mundo cristiano, el atleta de Cristo, fue declarado un traidor. Así, a finales de 1462, Vlad Drácula, el vencedor de Mehmed el Conquistador, fue capturado por su propio aliado y arrojado a una prisión. Comenzaron los largos 12 años de su cautiverio. Primero estuvo recluido en Buda, la capital de Hungría, y luego fue trasladado a Visegrado. Fue en este periodo cuando su leyenda negra comenzó a cobrar vida propia. Matías Corvino, para justificar su traición ante las cortes europeas, no solo difundió los rumores sobre la correspondencia de Vlad con el sultán, fomentó activamente la creación y difusión de historias sobre la monstruosa crueldad de su prisionero. En esa misma época, en Alemania, gracias a la reciente invención de la imprenta, comenzaron a publicarse masivamente pequeños folletos y panfletos con grabados. Llevaban títulos sensacionalistas, como La terrible historia de un salvaje bebedor de sangre llamado Drácula. En estos panfletos, los hechos reales sobre su crueldad se mezclaban con las más descabelladas invenciones. Se contaba cómo le gustaba cenar en el bosque de los empalados, disfrutando de los gritos de los moribundos. Cómo asaba bebés en las brasas y obligaba a sus madres a comer su carne. Cómo obligaba a los monjes a arar, unciéndolos en lugar de bueyes. Estas historias, impresas por miles, se convirtieron en los primeros bestsellers europeos. La imagen de Vlad Tepes, el gobernante cruel pero justo que defendía desesperadamente a su país, fue borrada. En su lugar, surgió la imagen de un sádico, un psicópata, un monstruo que disfrutaba del sufrimiento por el sufrimiento mismo. Mientras tanto, el propio Vlad se consumía lentamente en una prisión húngara. Su hermano Radu,
El Hermoso no gobernó por mucho tiempo en Valaquia, siendo una marioneta obediente del sultán, y pronto fue derrocado por otro títere proturco. Valaquia se sumió de nuevo en el caos, pero con el tiempo, la situación política volvió a cambiar. Radu murió de una enfermedad. La amenaza otomana para Hungría volvió a ser real, y Esteban el Grande, gobernante de Moldavia y amigo de la infancia de Vlad, pedía constantemente a Matías Corvino que liberara a su primo, el único hombre capaz de poner orden en Valaquia y convertirse en un escudo fiable contra los turcos. Alrededor de 1474, después de 12 años de cautiverio, las condiciones de reclusión de Vlad se suavizaron. Se le permitió vivir bajo arresto domiciliario. Para ganarse definitivamente la confianza del rey húngaro, Vlad dio otro paso pragmático. Se convirtió del cristianismo ortodoxo al catolicismo y se casó con una pariente de Matías Corvino. El traidor fue perdonado. El hijo del dragón, viejo, canoso, quebrado pero sin haber olvidado cómo empuñar una espada, volvía a ser necesario para Europa. Sació de la prisión para desempeñar su último papel en este sangriento espectáculo. En 1476, después de más de 12 años en cautiverio húngaro, Vlad Drácula estaba de nuevo en libertad. Pero ya no era el guerrero furioso y lleno de fuerza que una vez hizo temblar al mismísimo Mehmed el Conquistador. Tenía unos 45 años, una edad madura para un gobernante, pero los años pasados en reclusión habían dejado en él una marca indeleble. Estaba más sombrío, más retraído y, quizás, aún más cínico y desconfiado de la gente. El mundo al que regresaba también había cambiado. Su principal enemigo, Mehmed II, estaba ocupado en guerras en otras partes de su vasto imperio. Su principal aliado y amigo de la infancia, Esteban el Grande, gobernante de Moldavia, libraba su propia y desesperada lucha contra los otomanos, habiendo obtenido recientemente una gran victoria sobre ellos. Y su patria, Valaquia, estaba de nuevo bajo el poder de una marioneta otomana, un príncipe llamado Lajota Basarab, representante de una rama rival de la misma dinastía gobernante. El rey húngaro Matías Corvino, que había liberado a Vlad, finalmente se dio cuenta de que la paz con los turcos era imposible y comenzó a preparar una nueva gran campaña. En esta nueva guerra volvió a necesitar a su experto en otomanos, al hombre que conocía su táctica y les infundía un terror supersticioso. Reconoció oficialmente a Vlad Tepes como voivoda y gobernante legítimo de Valaquia y le dio el mando de destacamentos húngaros y transilvanos. Para Vlad era la última oportunidad de recuperar su trono, de vengarse de los traidores y de completar la obra de su vida, expulsar a los otomanos de su tierra. En el verano de 1476 comenzó su última campaña. Primero, como general húngaro, participó en el exitoso asedio y toma de la fortaleza de Šabac en Serbia, demostrando que no había perdido ni su habilidad militar ni su crueldad. Las crónicas informan que, tras la toma de la fortaleza, empaló, como era su costumbre, a toda la guarnición turca. Pero su principal objetivo era Valaquia. En noviembre de ese mismo año, uniendo sus destacamentos húngaros con el ejército de su primo, Esteban el Grande, y del voivoda de Transilvania, Esteban V Báthory, invadió su patria. No era una guerra de conquista, sino de liberación. El príncipe pro-otomano Lajota Basarab, sin el apoyo de los boyardos ni del pueblo, huyó en cuanto vio aproximarse al ejército combinado. El 26 de noviembre de 1476, Vlad Drácula, por tercera y última vez, entró triunfalmente en su capital, Targoviste, y se sentó en el trono de Valaquia. Parecía que la justicia había triunfado. El hijo del dragón había regresado a su nido. De inmediato, comenzó a prepararse para una gran guerra. Sabía que el sultán no se lo perdonaría y que pronto enviaría un nuevo ejército. Se dirigió al Papa pidiendo una cruzada paneuropea y prometiendo, con todo su corazón y alma, servir a la cristiandad. Comenzó a reorganizar el ejército y a fortalecer las fortalezas. Pero su triunfo estaba construido sobre arena. La situación era mucho más precaria de lo que parecía. Esteban el Grande, habiendo cumplido su misión de instalar a su aliado en el trono, se retiró con su ejército moldavo, ya que necesitaba proteger sus propias fronteras. La mayor parte de las tropas húngaras también regresó a Transilvania, dejando a Vlad
solo con una pequeña guardia personal de no más de 4.000 hombres, en su mayoría moldavos y transilvanos, y no sus propios súbditos. Se encontró prácticamente solo en su propio país. Los boyardos, que tan fácilmente le habían jurado lealtad, continuaban en secreto negociando con el fugitivo Layota Basarab y los otomanos. Temían el regreso de aquellos tiempos crueles en los que cualquiera de ellos podía terminar en una estaca. Recordaban su orden de hierro, pero preferían la familiar y corrupta tranquilidad bajo el poder de una marioneta débil y manejable. Veían que Vlad estaba preparando de nuevo al país para una guerra total, una guerra hasta el último hombre, y no querían eso. Vlad gobernó solo unos 2 meses. Fue un tiempo de calma tensa antes de la tormenta. Y entonces, la tormenta estalló. A finales de diciembre de 1476 o principios de enero de 1477, tan pronto como las principales fuerzas aliadas se habían marchado, un gran ejército otomano invadió Valaquia desde el sur para reinstaurar a Layota Basarab en el trono. Las circunstancias de la última batalla de Vlad Drácula están envueltas en misterio y leyendas contradictorias. Lo único que se sabe con certeza es que tuvo lugar cerca de Bucarest. Según la versión más extendida, Vlad, con su pequeña guardia, se enfrentó valientemente a las fuerzas superiores de los turcos. Pero en el fragor de la batalla, los boyardos valacos que formaban parte de su ejército lo traicionaron y se pasaron al bando enemigo. Vlad quedó rodeado. Luchó como un león, como correspondía al hijo del dragón, pero las fuerzas eran demasiado desiguales. Fue asesinado. Pero incluso sobre su muerte existen varias versiones. Según una, fue asesinado por los turcos. Según otra, más trágica, fue asesinado por sus propios hombres, los boyardos valacos, que luego le cortaron la cabeza y le enviaron al sultán como prueba de su lealtad. Existe también una tercera versión, según la cual, en el fragor del combate, fue asesinado por error por uno de sus propios guardias moldavos, que lo confundió con un turco, ya que Vlad, a la manera de los akinchi otomanos, solía vestirse con ropas enemigas para el reconocimiento y los ataques por sorpresa. Cualquiera que fuera la verdad, el resultado fue el mismo. Su muerte fue tan violenta como su vida. Los turcos le cortaron la cabeza, la conservaron en miel y la enviaron a Estambul, al sultán Mehmed II, como prueba de que su más temible enemigo estaba finalmente muerto. El sultán, según la leyenda, ordenó empalar la cabeza de Drácula y exhibirla en las murallas de su capital. Fue su último y póstumo triunfo sobre el hombre que una vez lo había hecho huir del bosque de los muertos. El cuerpo de Vlad, según una de las versiones, fue encontrado y rescatado por monjes leales a él y enterrado en el monasterio de la isla de Snagov, cerca de Bucarest. Pero ni siquiera aquí termina su historia, sino que pasa al ámbito del mito. En 1933, unos arqueólogos rumanos realizaron excavaciones en el monasterio. Encontraron, en efecto, una rica tumba en el supuesto lugar de enterramiento de Vlad, pero estaba vacía. Los huesos que se encontraron en otra tumba anónima bajo el suelo, y que supuestamente podrían haberle pertenecido, desaparecieron más tarde sin dejar rastro del museo. La tumba vacía fue el toque final de su leyenda, el último enigma que dio lugar a innumerables rumores. Para algunos, era la prueba de que su cuerpo había sido enterrado de nuevo en secreto. Para otros, mucho más tarde, se convertiría en la prueba de que no había muerto, sino que se había convertido en otra cosa. Así terminó el último, corto y sangriento vuelo del Hijo del Dragón. Murió como había vivido, en batalla, traicionado por su propia gente. Pero su muerte no le trajo la paz. Fue solo el comienzo de su otra existencia, inmortal y mucho más oscura, en la memoria de la humanidad. La muerte de Vlad Tepes en 1477 fue violenta, pero típica para un gobernante de su época y su región. Cayó en batalla, traicionado por su propia gente, y su cabeza fue enviada al enemigo como trofeo. Para el siglo XV, esta era una historia común, una entre miles en la sangrienta crónica de la lucha por el poder en los Balcanes. Tras su caída, Valaquia se sumió de nuevo en el caos, pasando de unas manos a otras. Parecía que la historia del propio Vlad Drácula, el hijo del dragón, terminaría ahí. Pero a su nombre le estaba reservado un destino diferente,
mucho más largo y extraño. Inmediatamente después de su muerte, existieron dos Vlads. El primer Vlad vivía en la memoria de su pueblo, en el folclore rumano. Allí permaneció como Vlad Tepes, el gobernante cruel pero justo, el príncipe justiciero que con mano de hierro y un bosque de estacas limpió el país de criminales y boyardos traidores, y, sobre todo, como el guerrero desesperadamente valiente que desafió al poderoso imperio otomano. Para los rumanos, fue y sigue siendo un héroe nacional sombrío pero indiscutible. El segundo Vlad vivía en las páginas de los manuscritos alemanes y rusos. Era el Drácula tirano, una imagen creada por sus enemigos. Gracias a las primeras imprentas, las historias de su crueldad monstruosa, casi satánica, se difundieron por Europa Central, convirtiéndolo en un monstruo popular, el rey malvado de un país lejano y salvaje. Pero incluso esta leyenda negra comenzó a desvanecerse con el tiempo. Durante los siguientes 400 años, el mundo prácticamente se olvidó de él. Para la mayoría de los historiadores, era solo un personaje secundario, uno de los muchos voivodas balcánicos que resistieron desesperadamente la invasión otomana. Su nombre era conocido solo por un círculo reducido de especialistas. Dormía en su tumba vacía y en las polvorientas páginas de las crónicas, y nada presagiaba su despertar. Y entonces, a finales del siglo XIX, en un país completamente diferente y en una era completamente distinta, tuvo lugar su segundo nacimiento. En Londres, la capital del Imperio Británico, un director de teatro y escritor irlandés llamado Bram Stoker buscaba material para su nueva novela gótica. Quería escribir una historia sobre un vampiro, un aristócrata bebedor de sangre de una parte misteriosa y poco conocida de Europa, las montañas de los Cárpatos. Ya tenía la trama, tenía la imagen, pero le faltaba lo principal, un nombre sonoro, auténtico y aterrador para su villano. Revisando en la biblioteca libros de historia y folclore de Europa del Este, Stoker se topó con una obra del diplomático británico William Wilkinson, titulada Relato de los Principados de Valaquia y Moldavia, publicada en 1820. En esta obra había una breve nota histórica dedicada a un voivoda que había luchado contra los turcos. Y allí, Stoker leyó la frase fatídica. Wilkinson escribía que el apellido de este voivoda era Drácula, y luego añadía, Drácula, en la lengua valaca, significa diablo. Era exactamente lo que buscaba. Drácula. El nombre sonaba siniestro, exótico, y tenía una conexión directa con el diablo. Fue un hallazgo. Del mismo libro, Stoker extrajo algunos otros datos escasos. Que Drácula había luchado contra los turcos, que era conocido por su crueldad y que su hermano se había pasado al bando enemigo. Y eso fue todo. Es importante entender que Bram Stoker no realizó una investigación histórica profunda. No le interesaba la biografía real de Vlad Tepes. No le interesaba su desesperada lucha por la independencia, su infancia en cautiverio, su guerra con Mehmed II, su traición y su trágica muerte. Tomó de la historia solo dos cosas: el nombre Drácula y la reputación general de tirano cruel. Todo lo demás, el castillo en Transilvania, aunque Vlad fue gobernante de Valaquia, el vampirismo, la capacidad de transformarse en murciélago, los modales aristocráticos, fue producto de su propia imaginación y de una mezcla de diversos mitos europeos sobre los no muertos. En 1897 se publicó la novela Drácula. No se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, pero su popularidad fue creciendo. El libro conectó perfectamente con el nervio de la época victoriana, con su sexualidad reprimida, el vampiro como seductor, el miedo al extranjero de tierras salvajes y atrasadas, y el interés por el ocultismo. Pero el verdadero nacimiento del mito inmortal no fue la novela, sino el cine. En 1922, el director alemán Friedrich Murnau filmó la película de terror muda Nosferatu, una sinfonía del horror, una adaptación no autorizada de la novela de Stoker. La imagen del conde Orlok, un monstruo parecido a una rata con largas garras, quedó grabada para siempre en la historia del cine. Y en 1931, el estudio estadounidense Universal lanzó la adaptación oficial. El papel del conde Drácula fue interpretado por el actor húngaro Bela Lugosi. Fue él quien creó la imagen canónica del vampiro,
un aristócrata con smoking y capa, de modales elegantes, mirada hipnótica y un exótico acento de Europa del Este. Esta imagen se convirtió en un fenómeno cultural. A partir de ese momento, Vlad Tepes fue enterrado definitivamente. Sobre su tumba nació el Conde Drácula. En las décadas siguientes, el cine explotó esta imagen hasta el infinito. Christopher Lee, en las películas de la Hammer, le añadió una sexualidad animal y depredadora. Francis Ford Coppola, en su película de 1992, intentó unir el mito con la historia, convirtiendo a Drácula en un héroe trágico que había perdido a su amor. El vampiro se convirtió en héroe de películas de acción, comedias, dramas románticos. Se convirtió en un ícono de la cultura pop. Se produjo la mayor de las paradojas y la mayor de las injusticias históricas. Vlad III Drácula, el hijo del dragón, un hombre que toda su vida, aunque con métodos monstruosamente crueles, luchó por preservar la independencia y la identidad de su país frente a la absorción por un imperio extranjero. En la memoria de la humanidad se convirtió él mismo en el extranjero más famoso, en el monstruo foráneo que se cuela en casas ajenas para beber sangre y sembrar el mal. Hoy, en Rumania, tiene monumentos como héroe nacional. Pero para los millones de turistas que visitan Transilvania, su nombre no se asocia con la historia, sino con colmillos de vampiro de recuerdo y excursiones al castillo de Drácula, que en realidad nunca le perteneció. La historia de Vlad y Drácula es un recordatorio de que los mitos pueden ser más fuertes que la realidad. Que un libro bien escrito y una serie de películas exitosas pueden borrar y suplantar por completo la memoria histórica. El verdadero Vlad Tepes murió en batalla en 1477. Pero su nombre, su sombra, su otro yo, creado por un escritor que apenas sabía nada de él, alcanzó la verdadera inmortalidad, instalándose para siempre en los rincones más oscuros de nuestra cultura, en el mundo donde la historia termina y comienza la noche.